Quiero allí que me acompañen al libro de Hechos, capítulo 9. Hechos, capítulo 9. Y lo van a tener allí en su Biblia. Y en un ratico lo leemos. Vamos a hablar un poco sobre la vida del apóstol Pablo. En algún momento creo que todos hemos escuchado del apóstol Pablo, ¿verdad que sí? Ninguna persona aparte de Jesús modeló la historia del cristianismo o fue de ejemplo como lo fue el apóstol Pablo. De todos los discípulos del Señor Jesús, Pablo fue el que más aportó para nuestra vida cristiana. Cómo debíamos nosotros relacionarnos con Dios, cómo alcanzar la voluntad de Dios, cómo vivir esa vida de espera mientras viene nuestro Señor Jesús, mientras nuestro Señor Jesús regresa, cómo debe ser esa vida en santidad, cómo debe ser la vida en el matrimonio. Enseñó roles en la familia en cuanto a los esposos, las esposas, los hijos como padres. Enseñó sobre los dones del Espíritu Santo, cuáles son, cómo los aplicamos, cómo los administramos en nuestra vida. Tantas cosas que nos enseñó, que nos dejó. Fue, de verdad, de todos los apóstoles, fue el apóstol que más dejó, más sembró, más enseñanzas, más consejos para la vida cristiana. Pero ¿quién era el apóstol Pablo? ¿Quién era el apóstol Pablo antes de su conversión? Y podemos ver en la Biblia nos dice que él era una persona, él era un judío, ¿sí? Era una persona judía y muy participante activo de la secta conocida de los fariseos. Él fue educado, preparado con uno de los mayores maestros de la época, con Gamaliel. Era un fiel fariseo que defendía capa y espada el judaísmo, tanto así que esto dio hincapié a que se produjera un celo tan fuerte y un odio por la fe cristiana, a tal punto que él llegó a perseguir sin ningún tipo de misericordia a los cristianos. En un momento incluso, porque era una persona de mucha influencia, muy conocido, consiguió carta de extradición para ir a buscar a los cristianos en cualquier lugar y traerlo y hacerlo compadecer. Como lo vemos aquí en este capítulo 9 del libro de Hechos, vamos a leerlo. Dice así: mientras Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los pertenecientes al camino, fueran hombres o mujeres. En el viaje sucedió, al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con él se detuvieron atónitos porque oían la voz, pero no veían a nadie.
Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días sin comer ni beber nada. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en visión. Ananías, aquí estoy, Señor, respondió él. Anda, ve a la casa de Judas, en la calle llamada derecha, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto en visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a nuestros santos en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Aunque Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso la mano a Saulo y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Habiendo comido, recobró fuerzas. Saulo pasó varios días con los discípulos que estaban en Damasco y enseguida se dedicó a predicar en la sinagoga, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Esta palabra la titulé Restaurando las grietas en mi vida. Restaurando las grietas en mi vida. Hoy quiero compartir con ustedes un suceso que pasó muchos años atrás en una ciudad de China. Un edificio que en su momento era el más alto de la época, uno de los más emblemáticos en el momento. Su estructura arquitectónica era una de las más fascinantes para la época. En un momento, de repente, una sección de la parte lateral del edificio se desboronó y todo se vino abajo. Toda esa sección se vino abajo, causando no solamente grandes pérdidas materiales, sino también cobrando muchas vidas. Como era un edificio empresarial, las empresas aseguradoras empezaron una intensa investigación para detectar el origen de ese derrumbe. Empezaron a investigar, empezaron a socavar, a remover escombros, para buscar cuál era el origen, si había sido algún incendio, si se había producido alguna explosión, si había sido algo inducido, algo provocado. Pero después de tanta investigación no encontraron nada. Finalmente a alguien se le ocurre revisar el buzón de reporte de eventualidades y encuentran una ficha de hace muchos meses atrás, donde un personal de mantenimiento encargado de realizar el recorrido y hacer inspección por todo el lugar, hace el reporte donde se visualiza una gran grieta en una de las columnas en la parte subterránea del edificio, de esa área. Buscan los planos, buscan el diseño y se dan cuenta de que esta columna es una columna principal y encargada de soportar y de distribuir todas las cargas de esa sección del edificio.
Toda la investigación de ahora acá se enfocó en ese punto. Empiezan a buscar si hubo algún reporte de haber reparado esa falla, esa grieta, y no encontraron nada. Empezaron a investigar mucho más, incluso hicieron simulaciones y llegaron a la conclusión, se dieron cuenta de que la falla, el derrumbe se había originado en ese punto. Llegaron a la conclusión de que esa falla, esa grieta, con el tiempo empezó a profundizarse tanto, empezó a agudizarse tanto, a extenderse tanto, que debilitó por completo la columna y toda la estructura, hasta que llegó un momento en que toda la sección cedió y todo se vino abajo. Amados, debemos tener mucho cuidado con las grietas que puedan originarse en nuestra vida. Mucho cuidado, porque estas grietas, con el pasar del tiempo, pueden originar el derrumbe completo de nuestra vida o de un área o una parte de ella. Las grietas. ¿Qué son o qué pueden representar esas grietas en nuestra vida? Puede representar quizá de pronto una herida. Puede representar una herida que en algún momento, en algún punto de nuestra vida sufrimos. Alguien nos lastimó, alguien nos traicionó, alguien nos mintió, nos engañó, quizá de pronto jugó con nosotros. Sí, y esa herida quedó allí. Puede representar también, puede representar algún pecado. Puede representar, esas grietas puede representar algún pecado oculto. Esas cosas que quizá de pronto nosotros sabemos que están mal, pero aún así las seguimos haciendo. Puede representar ese pecado que, aunque sabemos que lo hicimos, aunque sabemos que hicimos mal delante de Dios, nunca lo hemos confesado, nunca nos hemos arrepentido, no hemos experimentado un genuino arrepentimiento. Amados, quizá de pronto allí en la parte matrimonial, una infidelidad que en algún momento se dio, nunca se habló, pensamos que eso quedó en el olvido, pero eso está allí. Puede representar esa grieta una doble vida, que aunque estamos acá, amados, tenemos otra vida totalmente diferente afuera. Esas grietas pueden representar alguna falla en el carácter. Pueden representar ese mal carácter, ese carácter iracundo, explosivo, obstinado, ese carácter que atenta con todas nuestras relaciones. Inmadurez, obstinación, dureza de corazón, soberbia, orgullo. Puede representar también condiciones emocionales, situaciones emocionales, emociones inestables, una vida dominada por las emociones, ese problema con la estima, esas cosas que gobiernan nuestra vida, pero son totalmente raíces emocionales. Inmadurez, falta de carácter. Puede representar también esa madurez, esa inmadurez espiritual, incredulidad,
duda, esa falta de dependencia, amados, esa vida cristiana inestable, esa vida cristiana que, como dice la palabra, son como las olas del mar, van y vienen. Esa inmadurez espiritual, esa falta de compromiso en la oración, de determinación, puede representar también esas grietas, cosas en el corazón, como celos, envidias, murmuración, tantas cosas. En fin, esas grietas representan todas esas cosas que en algún momento de nuestra vida nos pueden perjudicar o también pueden que perjudiquen a otros. Representan todas esas cosas que van en contra del fruto del Espíritu Santo, van en contra del deseo del Espíritu Santo para nuestra vida. Amado, ¿cuántas grietas pueden haber hoy en nuestros corazones? ¿Cuántas grietas puede haber hoy en nuestra vida? Las grietas pueden originarse en cualquier área de nuestra vida, en cualquier lugar, en las emociones, en los sentimientos, en el carácter, en el corazón, en el área espiritual, en el matrimonio, en cualquier área. Amados, y quiero decirles algo. Estas grietas en algún momento de nuestra vida van a manifestarse en lo exterior, van a repercutir en lo exterior. En algún momento esas grietas van a influir en nuestras relaciones, van a influir en la forma como nosotros tomamos nuestras decisiones, van a influir en la forma como nosotros incluso vemos el mundo, van a influir en nuestro matrimonio, van a influir en todo, van a influir en todo. Amados, necesitamos poder identificar las grietas en nuestra vida, saber qué grietas hoy pueden haber en nuestros corazones, porque las grietas que no se atienden, las grietas que no se identifican, con el tiempo van profundizando, con el tiempo se van agudizando, con el tiempo se van expandiendo, hasta que llega un momento en que todo se viene abajo. Ellas actúan de una forma muy silenciosa, muy silenciosa. Muchas veces nosotros ni nos damos cuenta aún que ellas están allí. Son muy silenciosas y van debilitando, van consumiendo, y en algún momento todo se desborona. Y es cuando uno pregunta, ¿pero qué le pasó? ¿Qué pasó con él? ¿Qué pasó con ella? Si se veía tan firme, si se veía tan estable, si se veía tan comprometido, ¿cómo servía? ¿Cómo se fue de la iglesia? ¿Cómo ha llegado a tener esa vida que tiene? ¿Cuántos conocen casos así? Pero ¿qué pasó con ese matrimonio? Si se veía tan fuerte, se veía tan lindo, si se veía todo tan normal, ¿cómo fue que terminaron así? ¿Cómo fue que se separaron? Y así en el área financiera, y así en el área emocional, y en cada una de las áreas de nuestra vida. Amados, quiero decirles algo, nadie está exento de en algún momento sufrir alguna herida o alguna grieta en el corazón, nadie lo está. Amados, pero lo peligroso es que las grietas continúen allí. Lo peligroso es que las grietas se mantengan allí en nuestros corazones. Quiero decirles algo. En Pablo, en el gran apóstol Pablo,
amados, habían grietas en su vida. Grietas en su carácter, grietas en su corazón, grietas en el área espiritual, en su área espiritual, en la forma como él manejaba las enseñanzas, las escrituras. Habían grietas que en algún momento de su vida se produjeron, se originaron y se fueron haciendo tan profundas, pero tan y tan profundas, que en este momento, acá en el capítulo 9 del libro de Hechos, Pablo se había convertido en una persona totalmente despiadada, en una persona perversa, sanguinaria y casi en un asesino. El versículo 8 del libro de Hechos, el capítulo 1, cuenta la historia de la muerte de Esteban, un discípulo, un hermano en Cristo, de cómo fue su ejecución. Su muerte fue una ejecución a manos de los fariseos. Y dice allí el versículo 8, cuando hubo, dice, y Pablo estaba allí aprobando la muerte de Esteban. Aprobando la muerte de Esteban. Amados, Pablo tuvo mucha responsabilidad en la muerte de Esteban. Dice que él aprobó su muerte. Él estaba consciente de lo que le iban a hacer y aún así lo aprobó. Quizá de pronto las personas le dijeron: Pablo, ¿qué hacemos? ¿Lo apedreamos? Sí, apedréenlo. ¿Continuamos apedreando? Sí, continúen. Hasta que originaron su muerte. Prácticamente se había convertido en un asesino. Y usted dirá: Pablo, el apóstol Pablo. Sí, el apóstol Pablo. Y yo veo acá dos cosas que estaban derrumbando la vida de Pablo. Veo acá dos cosas que empezaron a destruir todo aquello con lo cual Pablo había soñado. Estaban destruyendo todo aquello con lo cual Pablo se había preparado, ser un servidor del Señor Jesucristo. Y yo veo acá dos cosas. Lo primero es que Pablo no conocía a Dios. Pablo no conocía a Dios, no tenía una relación con el Señor. Sabía mucho, tenía mucho conocimiento, sabía mucho de las palabras de las Escrituras, pero no conocía al Señor. Y lo segundo que veo acá es que habían muchas grietas en su carácter. Habían muchas grietas en su corazón. Amados, y en su intento de él querer agradar y acercarse más a Dios, es cuanto más él se estaba alejando. ¿Cuántos han sentido esto? Que en el intento de querer agradar más a Dios, en el intento de querer acercarnos más a Dios, es cuanto nos sentimos más lejos de Él. Es cuando nos sentimos más lejos, y cuanto más le buscamos, es cuanto más lejos nos sentimos, más solos, más vacíos. Amados, eso es lo que hacen las grietas. Eso es lo que hacen las grietas en nuestra vida. Vienen a derrumbar todo aquello que en algún momento Dios edificó. Vienen a derrumbar todo aquello que Dios ha construido. Incluso viene a derrumbar todo aquello que incluso nosotros mismos en algún momento hemos levantado. En el área familiar, en el área financiera, laboral, empresarial, en la vida cristiana, en lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Amados, las grietas que están ubicadas en esa área de nuestra vida, en algún momento van a originar el derrumbe de estas. Solo es cuestión de tiempo.
Solo es cuestión de tiempo. Pero esas grietas que están en el área, en nuestros corazones, aunque nosotros no sintamos nada, aunque nosotros quizá de pronto no nos percatemos de nada, pero que están allí, amados, con el tiempo esas grietas van profundizándose, en silencio, van agudizándose, hasta que llega un momento en que todo cae. Amados, las grietas son muy peligrosas. En un matrimonio, amados, tener grietas, haber grietas, que existan grietas en un matrimonio, esto es algo muy delicado. Falta de perdón, falta de comunicación, de sinceridad, de transparencia. Amado, esto es algo muy delicado. En nuestra vida cristiana, vivir una vida cristiana con grietas en el corazón, amado, en cualquier momento todo se va a derrumbar. En cualquier momento todo va a ceder. Hay que tener mucho cuidado con las grietas que puedan haber en nuestra vida. La palabra dice que Pablo, al escuchar la voz del que le hablaba, la voz del Señor, preguntó: ¿quién eres? Dios le dijo: yo soy ese Dios del que tanto tú sabes, pero no conoces. Yo soy ese Dios a quien tanto tú quieres agradar, pero no sabes cómo. Ese Dios a quien tú tanto te quieres acercar, pero no sabes cómo. Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Dios le dijo: aquí estoy, conóceme. Esta es mi voz, conóceme. Yo soy ese Dios a quien tú persigues, conóceme. Pablo no le conocía. Pablo estaba defendiendo el nombre de un Dios que no conocía. Y Dios se le presentó y le dijo: aquí estoy, este soy yo, conóceme. Luego dice la palabra que luego de escuchar su voz, de ver esa luz que lo dejó ciego, dice la palabra que Pablo pasó 3 días sin poder ver, 3 días completamente ciego. Amados, quiero decirles algo. Dios sabía que Pablo le amaba. Dios sabía que Pablo en el fondo de su corazón lo amaba con todas sus fuerzas. Dios sabía que Pablo quería tener una vida para él, una vida junto a él. Él lo sabía. Pero las grietas que había en su corazón iban a impedir que él pudiera glorificarse. Iban a impedir que Dios pudiera manifestar su voluntad, su propósito, afirmar su propósito en la vida de Pablo. Él lo sabía. Amado, quiero decirte algo. Dios sabe que tú le amas. Dios sabe cuánto le amas. Dios sabe que tú quieres tener una vida para Él. Dios sabe que tú quieres tener una vida junto a Él, una vida que le agrade. Él lo sabe. Si tú estás aquí hoy, si estás escuchando este mensaje, es porque amas a Dios. ¿Cuánto dicen amén? Amados, y Dios lo sabe. Dios sabe que le amas con todo su corazón. Pero si no sanamos las grietas y las heridas de nuestro corazón, Él no se va a poder glorificar en nuestra vida. Él no va a poder derramar a plenitud su presencia, su Espíritu Santo. No lo va a poder hacer. Debemos sanar las grietas, amado, en nuestro corazón.
Vemos acá que cuando Ananías le dice, Dios, pero si este hombre ha causado mucho mal a los creyentes, los está persiguiendo, ha probado la muerte de muchos. Y Dios le dijo, anda y ve, porque este Pablo será un gran instrumento en mis manos. Amados, Dios tenía un gran propósito con Pablo, pero las grietas en su corazón iban a impedir que él pudiera alcanzar este propósito. Pablo necesitaba y Dios necesitaba que Pablo corrigiera, restaurar esas grietas en su vida. Amados, yo quiero decirles algo. Dios tiene un gran propósito con cada uno de los que están acá. Amado, pero un propósito grande, un propósito inmenso. Pero hay cosas que nos están apartando, que nos están alejando de ese propósito. Y muchas de esas cosas pueden ser tantas grietas en nuestra vida y en nuestro corazón. Dios no ha manifestado su gloria a plenitud, amado, producto de grietas en nuestra vida, producto de cosas en nuestro corazón. Amados, Pablo tenía cosas, muchas cosas heridas en su corazón, grietas en su carácter, grietas en la doctrina que manejaba, grietas en cómo él veía la vida cristiana. Y esto lo estaba apartando del propósito que Dios tenía con él. Era necesario que él pudiera restaurar cada grieta para que él se pueda glorificar. ¿Cuántas cosas, amado, hay en nuestro corazón? ¿Cuántas cosas hoy debemos de corregir, de sanar? Dice la palabra que Pablo pasó 3 días sin poder ver. Él quedó totalmente ciego. Dicen que cuando nosotros cerramos nuestros ojos, dejamos de ver el exterior para vernos a nosotros mismos. Cuando cerramos nuestros ojos, dejamos de ver el mundo y empezamos a vernos a nosotros. Amados, estos 3 días de ceguera fue un tiempo para Pablo revisarse. Fue un tiempo para Pablo verse a él mismo, para examinarse, para ver esas cosas que estaban mal en su vida, para identificar grietas, para identificar cosas que estaban incorrectas en su vida. Pablo aquí empezó un proceso de restauración. Aquí empezó un proceso de restauración. Amados, Dios no podrá glorificarse en ningún área de nuestra vida. Él no podrá transformar ningún área de nuestra vida si no nos dejamos corregir. Aquí Pablo empezó a reflexionar en todo lo que había hecho, el mal que estaba haciendo a los cristianos. Él allí reconoció y dijo: Señor, cuánto perdón tengo que pedirte a ti, pero también cuánto perdón pedirle a mis hermanos, a los que he perseguido, porque cuánto mal le he hecho. Cuánto mal le he hecho. Y entonces aquí empezó un proceso de arrepentimiento, un proceso de quebrantamiento, de él buscar el rostro de Dios, de pedirle perdón por sus pecados, de pedirle perdón por sus fallas. Aquí empezó un proceso de transformación. Amados, Dios se quiere glorificar. Él quiere manifestar su plenitud en nuestra vida, pero necesita que nosotros corrijamos grietas, que nosotros tomemos acciones, que nosotros sanemos, que nosotros pidamos perdón, que nosotros perdonemos, que nosotros rompamos con cosas incorrectas, con pecados. Él necesita que lo hagamos.
Él está dispuesto a hacer lo que le corresponde. Amados, pero nosotros también tenemos que hacer aquello que nos corresponde a nosotros, porque no toda la responsabilidad es de Dios. No todo le corresponde a Dios. Hay cosas que quedan en nuestra parte que nosotros debemos hacer. Amados, Dios nos habla en su palabra que debemos perdonar, pero quien tiene que pedir, tomar la decisión de pedir perdón somos nosotros. La palabra dice que tenemos que sanar, que no guardemos rencor, que no seamos envidiosos, que no caigamos en chisme, en murmuraciones, que no tengamos contiendas los unos a los otros, que nos amemos. Pero quien tiene que tomar esa decisión de hacerlo y ponerlo por obra, por acción, somos nosotros mismos. Dios está haciendo lo que Él quiere, amados, pero a nosotros nos corresponde también hacerlo, hacer lo que está de nuestra parte. La palabra dice que después de estos 3 días de ceguera, Ananías fue donde estaba Pablo y le dijo: Pablo, Dios me ha enviado a ti. Y dice la palabra que orando por él, dice que vino el Espíritu Santo y fue lleno de la presencia de Dios. Amado, cuando ya todo estaba restaurado, cuando todo ya estaba corregido, cuando ya Pablo había sanado, cuando ya Pablo había perdonado, cuando ya Pablo había reflexionado y había renunciado a toda esa vida de errores, incorrecta, todo pecado, allí vino la manifestación del Señor. Allí el Espíritu Santo se manifestó con poder. Amados, y vemos en el versículo 20 que Él fue y se reunió con los hermanos en Damasco. Se reunió con sus hermanos y quizá de pronto allí, la palabra no lo dice, pero quizá de pronto fueron días para él pedir perdón. Fueron días para él reconciliarse con sus hermanos. Y dice el versículo 20 que enseguida se dedicó a predicar el evangelio de Jesucristo. Aquí empieza el ministerio de Pablo. Aquí él empieza a caminar en el propósito de Dios. Pero fue necesario que él pasara por un tiempo de transformación, por un tiempo de restauración, por un tiempo donde él pudiera restaurar cada grieta que había en su vida, en su carácter, en su corazón. Amados, ¿qué grietas hay hoy en nuestra vida? ¿Qué cosas tenemos que sanar? Amados, escúchenme bien. ¿A quién tenemos que perdonar hoy? ¿A quién hoy tenemos que perdonar? ¿A quién hoy debemos quizá de pronto de buscar, de pedirle perdón? Amados, muchos hemos estado viviendo vidas cristianas con falta de perdón. Y nosotros pensamos que esto no es algo tan grave, no es algo tan grande. Pero hay un pasaje donde el Señor dice: si vas al altar con tu ofrenda, amado, está hablando de alguien que se congrega, está hablando de alguien que va a una iglesia, alguien que es ofrendador, incluso que es generoso con el Señor, pero Él le dice: si vienes a mi presencia, si vienes a honrarme, pero tú recuerdas que tienes algo en contra de tu hermano, déjalo todo, deja tu ofrenda y primero ve, reconcíliate con tu hermano y luego ven y entrega tu ofrenda.
Amados, las grietas en nuestra vida, en este caso la falta de perdón, nos impide relacionarnos con el Señor. Nos impide relacionarnos con Dios. ¿Cuántos de los que estamos acá, amados, tenemos que perdonar? Hay algo que está todavía por allí que no hemos sanado. ¿Cuántos tenemos que sanar cosas en el corazón? Amados, ¿cuántos necesitamos ya de una vez renunciar a ese pecado con el cual hemos estado no solamente luchando, sino viviendo? Amados, en algún momento el pecado va a originar un derrumbe de todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Cuántos necesitamos renunciar a pecados, a cosas incorrectas en nuestro corazón? Amados, ¿cuánto necesitamos romper con emociones inestables, incorrectas, con grietas en las emociones? Cosas que nos han estado, emociones que no han estado jugando y dominando nuestras vidas, que han impedido que el Espíritu Santo pueda obrar, pueda gobernar en nuestros corazones. Porque quien está gobernando y quien está tomando ese lugar son las emociones. Entonces, ¿cuántas cosas necesitamos corregir? Amados, esta palabra no es para que nos sintamos culpables. Amados, esta palabra es porque Dios te ama tanto, Dios nos ama tanto que Él desea glorificarse en nuestra vida, pero necesita un corazón sano, necesita un fundamento sin grietas, necesita una vida bien firme. El propósito de este mensaje, o la palabra, el objetivo, la esencia de este mensaje, amado, es que Dios quiere glorificarse en tu vida más de lo que lo ha hecho hasta ahora. Ese es el objetivo de este mensaje. Por eso, dale un fuerte aplauso al Señor, fuerte ese aplauso. Amados, es importante. Yo sé que tú allí, en tus pensamientos, ya has identificado esas cosas que tienes que corregir. Porque el Señor está hablando, ¿verdad que sí? El Señor está hablando. Y tú allí, el Espíritu Santo, Él ha traído cosas en tu vida, en tus emociones, en tu carácter, en tu sexualidad, amados, que tenemos que corregir. Yo quiero orar por ti. Yo quiero orar por ti para que el Señor pueda manifestarse y glorificarse en tu vida. Amados, pero como ocurrió con Pablo, debemos previamente preparar nuestro corazón. Y eso te corresponde a ti, le corresponde a cada uno. Sanar allí mismo, tomar la decisión de perdonar, tomar la decisión de pedir perdón, tomar la decisión de renunciar a ese pecado, esa vida de pecado, tomar la decisión de hablar, de confesar, tomar la decisión de ya no vivir siendo gobernado por las emociones,